Saludos, estimados participantes. Por acá les saluda la profesora Maylin Ojeda de programación, una clase que tenemos pendiente. En este caso, vamos a trabajar con la estructura switch. Ok, entonces, les estaba comentando o les comenté en un video pasado que voy a dejarles información en mi canal de YouTube para que ustedes puedan consultar. Allí hay más videos y diferentes códigos para que ustedes puedan trabajar e investigar o ayudarse en las prácticas. Ok, entonces, en resumen un análisis a grandes rasgos de cómo funciona un lenguaje de programación. El desarrollador está acá y programa en lenguaje de alto nivel, que es un lenguaje en inglés, por lo general, este, para que el compilador o para que el lenguaje de programación pueda interpretar lo que estoy diciéndole, ¿ok? El mensaje o las instrucciones que se le están dando. Entonces, está el código fuente, que es el código que genera el desarrollador. Luego esto pasa a un compilador, a un IDE. Un IDE es un entorno de desarrollo integrado que contiene muchas aplicaciones, muchos subrutinas, muchas rutinas, muchas funciones. Cada uno de ellos tiene un comportamiento específico. Por ejemplo, tenemos el compilador, tenemos el editor de texto, tenemos un analizador, tenemos un intérprete, tenemos un generador de código intermedio, etcétera. Entonces, ¿qué hacen ellos? Unos revisan, otros verifican que todo el paquete esté en funcionamiento correcto y hay otro que me genera el código intermedio para que pueda ser pasado al lenguaje de nivel medio y luego pasado al lenguaje de bajo nivel, que es el que puede interpretar la máquina. Fíjense, que es el que puede realmente interpretar el procesador. Entonces, el procesador interpreta los lenguajes de bajo nivel que una vez iniciado el proceso eran alto nivel y que son códigos que el humano puede entender, pero la máquina no puede entender. Entonces, tiene que pasar por todos estos procesos para que la máquina pueda interpretar y captar el mensaje. Luego pasa en forma, en reversa, ¿no? Todo la respuesta que me da el procesador pasa de igual manera a un optimizador que me va a transformar ese código para que pueda leerlo el desarrollador o para que me pueda dar respuestas al usuario final. Em, ok, tenemos los operadores unarios y binarios. En los operadores unarios son los que afectan a un solo elemento. Por ejemplo, cuando yo estoy negando una variable, si la variable está en true, yo la puedo negar en false y ya ahí me está afectando a una sola. Pero binario es cuando me afecta a dos variables, es decir, yo puedo comparar dos valores y decir este es mayor que este, entonces ahí estamos trabajando con operadores binarios. Tenemos los operadores relacionales. Estos operadores también los denominamos de comparación. Esos operadores son los que comparan dos elementos. Por ejemplo, un elemento cuando utilizamos el if, que decíamos si este operador o si esta variable es igual a otra variable, igual a cero, igual a un valor, igual a una string o un char, si es igual, entonces ahí estamos relacionando dos elementos. Tenemos los comparadores lógicos que utilizan las compuertas lógicas, que son and, or, not, or, XNOR, etcétera. Hay muchos otros, pero estos como los más famosos. Tenemos los operadores aritméticos, que son los que hemos utilizado desde el principio, que son la suma, resta, multiplicación, división, esos. Fíjense un detalle aquí. En los operadores aritméticos tenemos, bueno, ahorita lo vemos más adelante, pero tenemos el símbolo de igualdad y aquí en relacionales también, pero en relacionales el símbolo de igualdad funciona doble. Por ejemplo, cuando utilizamos el if, que es un ejemplo que menciono porque es reciente que lo hemos utilizado. Entonces, cuando utilizamos el if,
el operador relacional de igualdad es doble símbolo de igualdad. Pero aquí, como está haciendo cálculos, entonces él me interpreta que es un solo símbolo de igualdad como una fórmula matemática. Tenemos también los operadores de asignación. Esto es cuando nosotros le queremos dar un valor o inicializar una variable, es decir, esta variable va a iniciar en valor 0 o en valor 1 o en valor 2, pero más adelante ella va a obtener otros valores porque va a ser un acumulador, un contador, etcétera. Entonces ella se va a comportar de diferentes maneras, pero yo necesito que inicialice en 0. Ok, aquí tenemos los operadores que les hacía mención. Aquí están los relacionales y este es el símbolo de igualdad. Y aquí están los aritméticos, que son los suma, resta, multiplicación, división. Eh, Tenemos los operadores de asignación, que es cuando le queremos asignar un proceso a una variable. Y los operadores lógicos, que en este caso lo hemos utilizado, que serían las compuertas AND, OR o negación lógica, que les dije que eran como los más comunes. Esto sería en la simbología, fíjense de la simbología en C, esta es simbología en C, ¿ok? Eh, Tenemos acá una negación lógica, un ejercicio que hice con negación lógica. Aquí continúa la línea, ¿ok? Se ve aquí abajo, pero que esto no se les confunda. Recuerden que esto está entre comillas y se muestra textual, como una flechita se va a mostrar. Entonces, que no les confunda esto con este operador, ¿ok? Recuerden que está dentro de la comilla. Entonces aquí le estoy diciendo que me ingrese un valor true o false. True si es 1, o 1 si es true, mejor dicho, y 0 si es false. Entonces aquí el cliente va a ingresar uno de los dos, 1 o 0. Y el valor que está aquí lo va a invertir porque le estoy diciendo que me lo ponga diferente. Ok, ajá. Entonces tenemos la negación lógica y me va a mostrar el resultado de B negado. Ok, siguiente punto. Tenemos acá, eh, ok, entonces seguimos, y aquí está la simbología del operador de la negación lógica. Ok, aquí me va a mostrar B, que es la negación lógica, porque B va a almacenar ahora este nuevo valor que está acá, que es invertido, pues la respuesta que estaba aquí, pero me la invierte. Ok, aquí tenemos un ejercicio que lo hice en Visual. A ver, este está hecho en Visual C++, más. Ese ejercicio, recuerden que hay unas ligeras variaciones en el código en C++ cuando usamos un compilador, cuando usamos de C++, etcétera. Entonces hay unas pequeñas variaciones allí, pero ojo con eso. Entonces, en una de las variaciones que le quiero hacer mención es, fíjense acá. Acá tenemos unas líneas que les quise escribir de esta manera para que tengan sus apuntes. Recuerden que este doble slash me está indicando, y se convierte en verde, me está indicando que este es un comentario, que este comentario no me va a afectar la programación. Es decir, que el programa no me va a leer esto simplemente son comentarios o apuntes que toma el programador. Ok, aquí entonces le estoy indicando que es una librería, Windows.h. Es una librería que le estoy incluyendo para que me lea este slip. Este slip, no le puse acá, pero este slip va con una mayúscula acá, con la S mayúscula. Aquí nosotros por lo general trabajamos con minúscula todo, pero ese específicamente se escribe con mayúscula. Y aquí le estoy mostrando los milisegundos, es decir, aquí le estoy diciendo que son 5 segundos para que cierre. Entonces, aquí le sustituye el system pause o el return 0 se lo sustituye por el sleep. Eh, yo lo probé en el compilador, en un compilador en línea y no funcionó, pero en C sí funciona. Eh, ajá, entonces aquí le estoy diciendo que en 5 segundos ella se cierra el programa, ¿ve? Entonces no me dice presiona una tecla para continuar o para salir, sino que simplemente se queda allí, yo lo evalúo y me cierra el programa. Entonces, ¿qué hace esto? Ah, bueno, tengo otra línea acá. Esta línea controla el uso de los acentos.
Es decir, este acento me lo muestra acá, ya no me muestra una simbología diferente, y este acento, ¿no? Ya no me muestra una simbología diferente que es un cuarto, un medio, algo así que mostraba. Ya lo resuelvo con esta línea. Aquí le estoy diciendo que me reconozca, aquí le puedo poner Spanish también, que me reconozca todos los acentos, ¿ok? O todos, o el código ASCII, ¿verdad? Ok, entonces aquí le estoy diciendo también que cambia el valor inicial, si es encendido o apagado. Recuerden que 1 y 0 son encendido y apagado. Y me muestra la negación nueva. Acá tenemos el cliente ingresó el número 1 y él me entrega la negación 0 con este operador, que es el operador que le estaba mencionando ahorita, que es un operador lógico. Bueno, así funcionan los demás operadores, simplemente puse ese ejemplo, ¿no? Ok, aquí tengo, bueno, aquí le estaba haciendo mención a estos códigos específicos. Aquí tengo específicamente este código, es decir, donde tengo la diferencia entre Spanish y tengo aquí all. Entonces, cualquiera de los dos funciona. Local all, Spanish, ¿ok? Tengo esta otra línea, System Color. Esta línea me va a poner el color de fondo y el color de la fuente de la pantalla prompt, del, del, de la respuesta que me da el programa modo de consola, o del prompt que me da el programa que es blanco y negro. Entonces, a través de esa sentencia System Color y le pongo B4, en ese caso le puse B4, pero ahí podemos jugar con esos colores, el color de fondo y el color de fuente. Tenemos el System Color Add, que es atributo, es decir, que me indica la carta de colores con las que yo puedo jugar para programar en la consola. Y tenemos una nueva sentencia que es el getLine, que también me lo han estado preguntando algunos de ustedes. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ingresar dos cadenas de caracteres que van separadas por un espacio. Por ejemplo, el nombre y el apellido. Entonces, si van separadas por un espacio, él automáticamente te toma la primera cadena y ya elimina lo demás. Entonces ahí a veces da un error porque se salta, hace saltos, ¿no? Entonces yo lo soluciono con esto. Yo le pongo un getLine y le digo que mi variable, aquí le pongo el nombre de la variable, que esta variable que va a ingresar, que la mantenga en una línea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo ingreso mailing Ojeda con espacio, ella me va a respetar el espacio y me lo va a tomar todo como un paquete y todo se va a almacenar en una variable. Aquí vemos un ejemplo de ello. Primero, tenemos esta línea System Color Add, que es la que le estaba mostrando acá. Pero esa está comentada, porque la puse allí para luego probarla y para que me diera la carta de colores para poder seleccionar el color que iba a colocar aquí. B4, aquí está el color de fondo y el color de la fuente. Tenemos el set local all Spanish, que ya vieron cómo funciona. Tenemos, y en este caso lo puse en cédula, aquí. Bueno, tenemos también, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, aquí se declararon estas variables a propósito. Bueno, a propósito no, simplemente para que ustedes vean la variación. Ya no es entero solo, sino short int. Y aquí le estoy diciendo que es más pequeño que un entero, es decir, que para cuestiones de almacenamiento y de peso es todavía más pequeño que un entero. Y es válido para números pequeños, ¿no? Entonces es factible también trabajar con ese tipo de variables. Yo al principio les pedí que investigaran los tipos de variables, entonces seguramente ustedes han visto, se toparon con este short int. Ok, y bueno, aquí está el ejemplo que les di. Entonces coloqué, fíjense aquí, coloqué el getLine sin nombre. Aquí se lo salté así porque así lo tenía al principio, pero entonces para demostrarle cómo funciona el getLine en nombre y el getLine en apellido. Entonces aquí puse nombre, el nombre no se ve aquí.
Ingrese el nombre del empleado, no lo muestro acá, ¿no? Nada más estoy mostrando el apellido. Ingrese el apellido del empleado y aquí coloco Parra Badilla con espacio. Aquí me muestra el nombre con un espacio, respetando su espacio. Aquí me muestra el resultado en apellido aquí. Cuando lo llama apellido, nombre, me llama la variable nombre. Y me está mostrando el espacio igual en apellido. ¿Ok? Bueno, espero que ese punto quede claro. De todas maneras, cualquier duda, ustedes pueden consultarme. No hay problema. Yo estoy para servirles, para aclararle las dudas. Acá tenemos, bueno, entonces cuando yo le desactivo esto, es decir, lo pongo a que funcione para verificar el color at, me aparece este mensaje y aquí me está diciendo que el primer número corresponde al fondo de la pantalla, y el segundo a las letras. Entonces recuerden que hay dos números o hay dos elementos aquí. El primero al fondo y el segundo a las letras. Entonces vamos a ver B. B me está representando Aqua Light, ¿verdad? Like Aqua, que es el color de fondo. Y el segundo, a las letras que yo le puse, a ver, yo le puse 4. 4 es red, ¿ok? Entonces, bueno, yo puedo jugar con ellos. Y por acá dice que va a resultar siendo un error simplemente si nosotros seleccionamos dos del mismo color, entonces nos va a dar un mensaje de error. Ok, la nueva instrucción aquí no es select case, sino switch case, ¿ok? Select case funciona, es la misma sentencia, pero en otros lenguajes de programación. Aquí en C++ es switch case. Entonces, el switch case funciona como un if, es decir, si se cumple lo que hay en esta variable, evalúa o el comportamiento de esta variable se puede evaluar en el caso 0 y se pone aquí la instrucción y termina mi caso. Tengo la otra opción que sea el caso 1, se coloca aquí la instrucción o la acción y termina. Ok. Eso es con números, cuando son variables true o false, 1, 2, o las variables son numéricas. Los case son numéricos. Pero también, y los declaro como B, como tipo entero. Pero también tengo la opción de evaluar el char con la letra, perdón, la B como un carácter, un solo carácter, ¿no? Como letra. Entonces yo lo declaro así, con letras, pero le tengo que poner una comilla simple. Entonces, lo puedo declarar tipo entero o lo puedo declarar tipo char. Ajá, acá, siempre que abra un caso, lo cierro con un break para indicar, si yo no lo cierro, entonces él me va a cumplir este caso, me va a cumplir este caso hasta que consiga un break. Y todo switch que abre debe cerrar. Esto es una llave diferente a los if que usemos, a las funciones que usemos, etc. Aquí les puse un ejemplo bastante completo, pero este trabaja es con tipo char en la opción. Entonces, hasta aquí nosotros ya sabemos cómo es el procedimiento. Tenemos seno de A, coseno de A, esto es trigonometría, ¿no? Seno de A, coseno de A y tangente de A, del ángulo A. Ingrese una opción y yo le estoy diciendo que me ingrese, bueno, aquí debería decirle una opción en letra o la primera letra para indicar, ¿no? Entonces, pero recuerden que aquí OP, que es la variable que vamos a evaluar, que es esta, ya está declarada aquí tipo char, entonces ella va a admitir texto. Entonces, yo le ingreso seno, coseno o tangente, ¿ok? La S nada más, la primera letra. Entonces, en caso de que sea seno, de que el cliente ingresó aquí S, ¿verdad? Usted seleccionó cálculo del seno de A. Entonces, aquí yo le puse esta formulita, ¿verdad? Que es el seno de tita, o en este caso sería de A. ¿Y cuáles son las fórmulas para calcular el seno, el coseno y la tangente de un ángulo? Entonces, en el seno, aquí me dice que es cateto opuesto con la hipotenusa, sería este. Para hallar el seno
de este ángulo sería este con este entre hipotenusa. Entonces aquí yo le digo, ingrese el cateto opuesto, ingrese la hipotenusa, divido cateto opuesto sobre hipotenusa y el resultado es seno de A es, y entonces aquí me va a guardar el valor. Aquí yo no tuve que usar librerías adicionales, trigonometría, matemática, no. Simplemente con las librerías básicas que hemos estado utilizando me funciona porque estoy haciendo operaciones básicas, aunque estoy calculando seno, coseno, son con operaciones básicas, por ejemplo, en este caso de división. Entonces me da el resultado el seno, la variable seno, y fíjense que están declaradas como tipo float, por si acaso, ¿no? Porque pueden ocurrir decimales allí o generar decimales. Ok, termina mi caso seno, entra el caso coseno, mismo procedimiento. Ingrese, ajá, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, sería este sobre este. Entonces, este cuadrito se lo deberían memorizar, porque creo que están viendo esa parte. Entonces, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el resultado es el coseno. Y termina. Y así lo mismo con la tangente. Ahora termina aquí la tangente. Termina el break y hay un default. ¿Qué es el default? El default es en caso de que no seleccionó ninguno de estos, ¿qué va a pasar? Entonces me dice cerrando y se cierra la función. ¿Ok? Entonces el default funciona así con dos puntos. Todo funciona con dos puntos. Se coloca la expresión o la operación que se quiera hacer y termina allí. Y después, justo después de eso, es que va el cierre del switch. ¿Ok? Eso es un switch. Igual que un switch el switch de encendido y cierre, eso de encendido y apagado, me está indicando que se comporta de diferentes, o tiene diferentes comportamientos el objeto o la variable en este caso que se esté declarando. Bueno, y aquí está el resultado final. Seno de A, coseno de A, ingresé una opción, ingresé seno, usted colocó, seleccionó el cálculo del seno de A, ingresé y me generó aquí. Me disculpan que no salió la última línea. Ok, entonces pasamos al siguiente punto. Ajá, en el siguiente punto, yo automáticamente hice este error de selección. Es decir, yo metí R aquí y R no existe porque aquí le estoy indicando que es el caso S, caso C y caso T. Entonces, en caso de que no se cumplan ninguno de estos cases, entonces va a dar un error de selección y se va a cerrar. ¿Ok? Si queremos que este switch me soporte mayúsculas y minúsculas, es decir, si el cliente aquí ingresó una S mayúscula, ¿verdad? O una C mayúscula o C minúscula, entonces con esta sentencia yo le estoy diciendo que este case va a funcionar en caso de que pase esto o en caso de que pase eso. Es decir, en caso de que sea minúscula y que sea mayúscula, entonces allí me ejecuta. Es decir, aquí le pondría case minúscula y en case S mayúscula. ¿Ok? En cada case. Para que me soporte las dos opciones. Ajá, aquí tengo la misma operación, pero lo hice en el compilador que trabajamos en línea. Y lo hice con una variable tipo entero. Entonces me da así, aquí bueno, nada más le coloqué aquí 1 seno de A. Aquí me faltó 2 acomodarlo, ¿no? Nada más lo hice para mostrarle esta forma, pues. Entonces aquí como yo estoy pidiéndole que ingrese una opción en número, aquí debería modificar y decir ingrese una opción en número para que el cliente vea. Entonces ya aquí le estoy diciendo que esa opción OP1 va a ser tipo entero, o sea que ahí sí no me va a soportar S, C o T, sino que me va a soportar 1, 2 o 3. Entonces aquí pongo en caso de que sea 1 y tal. Y bueno, pues sigue el proceso igualito. Entonces, para la próxima clase ustedes van a realizar un ejercicio que permita la ejecución de bucles, que use switch, if y que esté relacionado con el Santiago. En la próxima clase vamos a tener examen. Yo les voy a dejar esto eh, en mi canal de YouTube, pero adicional les voy a dejar
esta opción para que investiguen en mi blog, que hay opciones para ustedes trabajar con los bucles o loops. ¿Qué hacen los bucles o loops? Bueno, cuando yo ejecuto y termino mi programa, yo no quiero que él se salga, sino que él me pregunte, ¿desea salir o continuar? Y yo tengo la opción de decirle, no, yo quiero continuar. Y voy y sigo probando las siguientes opciones. Y no se sale el programa, sino que hace un bucle continuamente hasta que yo le diga, hasta aquí, yo quiero salir. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, muchísimas maneras de hacerlo. Y bueno, yo los invito a que ustedes busquen y presenten un trabajo para la siguiente clase que vamos a evaluar. Bueno, chicos, saludos cordiales. Por acá se despide su profesora. Recuerden que estoy atenta a ustedes o para aclararles o para cualquier duda. Nos vemos próxima clase día lunes.